Bueno, en la clase pasada nos habíamos quedado en las propiedades de operaciones de derivada, de la suma, de multiplicación por escalar, de producto y del cociente. Y bueno, como se podrá ver, realmente son las mismas de siempre, ¿no? Ahora, este, ¿cuáles quieren hacer? ¿A qué te refieres con ninguna yo? Pues es que son un montón, ¿no? ¿Hacemos 3 y 4 como siempre o hacemos otras? Sí, a ver, pues prueba, prueba. 1 y 2 se le dejan al lector. Bueno, y 2 sí, ¿no? Aquí. Entonces tendríamos que probar el 3 sí, ¿no? A ver, este, pues hay que ver qué es lo que, o sea, tenemos que probar un límite muy grande, ¿no? Realmente. Entonces vamos a poner cuál es ese límite. Entonces sería por demostrar que el límite, en este caso cuando x tiende a x0, vamos a recordar es la función producto evaluada en, bueno, producto punto, evaluada en el punto, bueno, a ver, la función es de, no, es producto normal, ¿no? Porque es de Rn a R, ¿no? Entonces es producto normal. Entonces la función producto, evaluada en el x, en el x, ¿no? Y aquí es donde va el rollo de la transformación lineal, menos la función producto evaluada en el x0. O sea, estoy a escribir la definición de derivada, pero con producto. Menos, y aquí va este cuate que es tendría que ser, repensar, ¿eh? De entrada tendría que ser la derivada de f por g, evaluada en x menos x0, de entrada, ¿no? Entre la norma de x menos x0, esto tiene que ser 0, ¿de acuerdo? Esa es como tal la definición, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser trabajar con este límite para tratar de ver o tratar de decir por qué ese límite vale 0, ¿no? Entonces, pues vamos a ver. Entonces, esto es el límite cuando x tiende a x0, ¿no? De, déjame pensar. En realidad, fíjense, si probamos que este límite es 0, estamos demostrando que es derivable, ¿no? Pero más aún, ¿no? Más aún, eh, donde lo que yo quiero que sea la derivada de f por g en x y x0, explícitamente yo quiero que eso sea, para que lo podamos demostrar,
que esto sea f de x0, ¿no? Por la derivada de g valuada en x0 más g de x0 por la derivada de f en x0, ¿no? O sea, quiero que sea esto. Entonces, lo voy a sustituir, ¿no? O sea, esto es el límite cuando x tiende a x0 de f por g de x0. ¿No? Si quieren aquí le ponemos que estos son iguales, ¿no? Menos f por g de x0 menos, y voy a escribir todo eso, todo ese rollo, ¿no? Este va a ser menos, déjame pensar, los dos son negativos, ¿no? Entonces vamos a poner paréntesis. Entonces es menos f de x0 por la derivada de g en x0 más g de x0 por la derivada de f en x0. De hecho, no, eso es lo que quiero que me salga. Y todo esto, o sea, todo esto que pusimos, evaluado en x menos x0. O sea, no perder de vista que toda esta parte va a ser la transformación lineal que estamos buscando, ¿no? Y eso, entre la norma de x menos x0 es lo que estamos buscando, ¿no? Bueno, es claro que si sumamos, que cualquier combinación lineal de una transformación lineal sigue siendo lineal. Entonces, esta función que estamos proponiendo, pues es una función lineal, ¿vale? Entonces, si de alguna manera logramos demostrar que ese límite vale, cero, pues ya acabaríamos, ¿sale? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar primero a su forma gradiente. Acuérdense que la derivada, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, que la derivada de f en x0 es igual al gradiente. Bueno, de hecho aquí, déjenme pensar. Ajá, o sea, la derivada de f en x0 valuada en un punto, vamos a ponerlo aquí, valuada en x, es el gradiente de f en x0 producto punto con x, ¿no? Entonces eso ahorita lo vamos a ocupar. Lo que voy a hacer va a ser separar las funciones, ¿no? Eh, en x menos, voy a sacar el signo en x menos x0 y voy a usar esta fórmula para ponerlo ya todo en términos de gradientes, ¿vale? Entonces esto va a ser igual al límite cuando x tiende a x0 y vamos a poner aquí f por g de x0. Bueno, aquí uno era x, ¿no? La primera la puse era x. Entonces f por g de x menos f por g de x0. Y ahora vamos a meter el signo. Va a ser f de x0, que eso es una constante, por la derivada de g en x0 en el punto x menos x0. Entonces ahí voy a poner el gradiente de g en x0, producto punto con el vector x menos x0, ya en vez de poner derivada, menos g de x0, que es una constante por la derivada de f en x0 por x menos x0. Entonces voy a poner el gradiente de f en x0, producto punto con x menos x0, ¿vale? Todo esto entre la norma de x menos x0, ¿sale? Entonces, nada más lo único que hice fue trabajar ese límite, ¿de acuerdo? Déjenme ver. Ok. Ahora, em, siguientemente vamos a desarrollar un poquito más. Tenemos que desarrollar un poquito más.
a desarrollar estos productos. Esto es f de x por g de x, ajá, menos, faltó ese f de x 0 por g de x 0, me faltó desarrollar esos, menos f de x 0 por el gradiente de g de x 0, producto punto con x menos x 0, menos g de x 0 multiplicado por el gradiente de f de x 0, producto punto con x menos x 0, ¿no? Todo esto entre la norma de x menos x 0, ¿no? O sea, me había hecho falta desarrollar los productos de las f, ¿no? Em, bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo que quiero hacer realmente es eh, separar la función en tres límites, ¿sale? Y y cada uno de esos límites vamos a tratar de justificar que se van a cero para poder decir que este límite es cero, ¿no? Entonces, déjenme pensar, voy a agarrar factores comunes, ¿no? En este caso estoy viendo qué factor común puedo agarrar, que va a tener que sumar un cero probablemente, ¿sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, déjenme ver cuál es el que tengo que agarrar. Este es el que me va a quedar probablemente solito. Probablemente sea este, pero ahorita lo vemos. Nada, déjenme revisar que hasta aquí lo haya hecho bien, ¿no? Para que ya son muchas cuentitas. Que se ve bien. Ok, entonces, este, voy a proceder a hacer la factorización, ¿no? Entonces voy a factorizar un f de x0, ¿no? A ver aquí, entonces el límite, cuando x tiende a x0, en la derivada de, si lo ponemos, de hecho, aquí está, ¿no? En el producto punto está el x, ¿sale? O sea, el x menos x0 es o sea, acuérdate que toda esta función que está aquí, bueno, a ver, ok. Entonces ahorita lo que voy a hacer va a ser reacomodar de tal manera que me queden las derivadas de g y de f, ¿no? Porque estamos en el supuesto de que f y g son derivables, ¿no? Entonces, primeramente voy a factorizar un f de x0, ¿sale? Si factorizo un f de x0, me va a quedar, eh, ¿qué es lo que estoy pensando? Si factorizamos un f de x0, me va a quedar un menos g de x0, ajá, em, que sería el de aquí, menos el gradiente de g de x0, producto punto con x menos x0. Y si nada más tomo esa parte del quebrado, esto sería entre la norma de x menos x0, ¿no? ¿Por qué tomo ese? Porque ese como que tiene la forma de la derivada, ¿no? Aunque me va a faltar alguien, ¿no? En esa parte. Sí vamos a tener que agregar un cero, porque aquí me va a faltar, para que me quede como la derivada, un g de x, ¿no? Un g de x gorro aquí. ¿Sí ven? Desde aquí es... Ajá, me faltaría un g de x gorro.
Entonces, como quiero, y es un g de x gorro por el f de x0, ¿verdad? Ese es el que me hace falta, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, a ver, déjenme pensar, porque sí me hace falta ese término. O sea, lo que quiero hacer es completar las derivadas. Lo voy a poner y ahorita vemos qué es lo que debemos, ¿no? A ver, si quiero que me quede la derivada de g aquí, lo que tendría que poner es un g de x menos un g de x0, ajá, menos el gradiente de g de x0 multiplicado por x menos x0, ¿no? Para que me quede casi casi que la derivada de g, ¿no? Bueno, exceptuado por este f de x0, pero si quitamos ese f de x0, prácticamente lo que me queda aquí es la derivada de la función g, ¿no? Pero, a ver, este término, vamos a ver, los términos que estoy ocupando de esta expresión son este término y este término de aquí, ¿sale? Y la parte que tiene que ver con f de x0 por g de x, ese no lo tengo, ¿sale? ¿Están de acuerdo? Entonces, por el momento vamos a pensar que debemos y ahorita vemos cómo lo justificamos, ¿no? Este, si quisiera también, pues la otra derivada, ¿no? Entonces aquí tendría más el límite cuando x tiende a x0 y ahora quiero la derivada en este caso sería de f, ¿no? Lo que está acompañando ahí es un g de x0, entonces aquí sería un g de x0 multiplicado por, en este caso sería, ahí ni siquiera voy a tener el término, ¿verdad? Pues creo que el cero que estoy haciendo aquí no me va a funcionar, ¿sale? No está tan fácil el cero que tenemos que poner, ¿vale? Creo que sí es un cero bastante grande. Ok, a ver, entonces, bueno, a ver, vamos a ver cuál es el cero que tenemos que poner. A ver, ni modo. Sé que estaba más fácil, pero no, sí hay que agregar un cero importante. Voy a cambiar aquí f de x y entonces vamos a ver de este primer término qué términos sí tengo, ¿no? Y qué términos no tengo. Y ya al final vemos qué términos fueron los que tenemos que agregar para que nos queden las derivadas, ¿no? Entonces, a ver, aquí, sí, es que no, o sea, hasta aquí estamos bien, pero el cero que tenemos que agregar no es un cero tan fácil, ¿no? Entonces, a ver, entonces, queremos tener esta expresión que puse aquí, ajá, como un primer límite. Pues vamos a ver qué términos sí tenemos y qué términos no tenemos. Primeramente, sí tenemos que es el f de x por g de x, y luego está el f de x por g de x0, que es uno de los que no tenemos. Si quieren, nos vamos anotando de este lado. Este sería f de x por g de x0. Este es un término que no tenemos, ¿no? Que va en esta expresión. Y luego es f de x multiplicado por el gradiente, ¿no? ¿Dónde está? Entonces tendría que ser, ese no lo tenemos, ¿no? ¿Están de acuerdo?
O sea, sería menos f de x multiplicado por el gradiente de g de x0 por x menos x0, ¿no? No tenemos, de hecho, ninguno de esos dos, ¿no? Porque propiamente aquí el gradiente que tenemos es multiplicado por un f de x0, ¿están de acuerdo? Entonces ese tampoco lo tenemos, ¿no? Entonces aquí estoy debiendo esos dos, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, el siguiente límite que vamos a poner va a ser el límite cuando x tiende a x0 de g de x0 por f de x, para que me quede la derivada, menos f de x0, menos el gradiente de f de x0 multiplicado por x menos x0, entre la norma de x menos x0, ¿sale? Entonces, en este caso igual, ¿qué términos sí tenemos? Bueno, g de x0 por f de x tampoco lo tenemos, ¿no? Entonces aquí estoy debiendo un término positivo, g de x0 por f de x. Eso es bueno porque eh, arriba lo estoy quitando con negativo y abajo lo estoy poniendo con positivo, entonces es como si no hubiera puesto nada, ¿no? El otro término que sería g de x0 por f de x0, ese sí lo tenemos, ¿no? Que de hecho ese es este que está aquí. Y el otro término que estamos usando ahí es g de x0 multiplicado por el gradiente de f de x0 en x menos x0. Ese también lo tenemos y ese está en esta parte, ¿no? O sea, ese sí lo tenemos. Entonces, para esa expresión de la de abajo, solamente ¿cómo g de x0? Ok, solamente estamos agregando y en la primera estamos agregando 2, ¿no? Más, pero todavía me está descompensando por este término, ¿no? Entonces, más el límite cuando x tiende a x0, yo ahorita les digo por qué se acomoda de esa manera, ¿no? De f de x menos f de x0 multiplicado por el gradiente, ajá, de g de x0 por x menos x0 entre la norma de x menos x0, ¿no? ¿Vale? Entonces, igualmente aquí vamos a ver qué términos estamos agregando. De hecho, estamos agregando aquí un positivo f de x por el gradiente de g de x0 multiplicado por x menos x0, que es también estamos agregando ese. Y el otro que es menos f de x0 por el gradiente, ese sí lo tenemos porque ese es este que está acá, ¿no? ¿Vale? Entonces, en realidad, si yo digo que ese límite fuera, bueno, no sé si estos límites existan, pero suponiendo que estos límites existieran, ese límite tendría que ser la suma de estos límites siempre y cuando realmente esté yo sumando un cero, ¿no? ¿Y cuál es el cero que en este caso estamos sumando? Bueno, aquí agregué pero luego lo resté, ¿no? Y aquí, perdón, aquí resté y luego lo agregué. Y aquí resté y luego lo agregué. Entonces realmente, ese es el cero, ¿no? No estaba tan fácil de ver el cero, son eh, suma de dos productos, ¿no? ¿Sale? Entonces, de acuerdísimo que si o sea, estamos desarrollando este límite, que este límite tendría que ser la suma de estos tres límites. Ok. Entonces vamos a analizar cada uno de los límites, ¿no? Vámonos por el primer límite, ¿vale? Entonces, a ver, vamos. Entonces, vamos a ver, en este caso, el límite cuando x tiende a x0, ajá, de f de x, multiplicado por g de x, voy a poner un poquito más arriba para ver, menos g de x0, menos el gradiente de g de x0
multiplicado por x menos x0. Todo esto entre la norma de x menos x0, ¿no? Entonces vamos a analizar este primero. ¿Sale? Bueno, digo, si todo sale bien, debería de ser el límite cuando x tiende a x0 de f de x, ¿no? Multiplicada por el límite cuando x tiende a x0 de g de x menos g de x0 menos el gradiente de g de x0 multiplicado por x menos x0 entre la norma de x menos x0, ¿no? En este caso, el primer límite es f de x0 porque ya demostramos que si una función es derivable, entonces es continua, ¿no? Entonces, por la continuidad, este de aquí va a ser f de x0 y el de aquí, este límite de aquí, ¿cuánto vale? Este vale 0 porque g es derivable, ¿sí o no? O sea, este de aquí es por la continuidad, el primero, y el segundo, justamente, es la definición de que la función sea derivable, justamente que este límite valga 0, significa que g es derivable, y este es f de x0 por la continuidad. Entonces, este límite primero es 0. ¿De acuerdo? Ahora, el segundo, pues se hace más fácil, ¿no? Porque el segundo es ligeramente más sencillo. El segundo, ¿cómo es? Es el límite cuando x tiende a x0 de, g de x0. A ver, entonces esto es g de x0 multiplicado por f de x menos f de x0 por menos el gradiente de f de x0 multiplicado por x menos x0 entre la norma de x menos x0. No, creo que ese es si no me equivoqué, creo que ese es el límite. Y entonces aquí, pues hacemos lo mismo, ¿no? Esto va a ser el límite cuando x tiene, de hecho no, aquí el g de x0 es constante y entonces sale, y entonces aquí me queda g de x0 multiplicado por el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 menos el gradiente de f de x0 multiplicado por x menos x0 entre la norma de x menos x0, ¿no? Pero otra vez por la diferenciabilidad de la f, entonces tenemos que esto es g de x0 y que este límite es 0. Entonces también ese límite va a ser 0, ¿de acuerdo? Entonces, eh, realmente estamos viendo este límite es como suma de estos límites y bueno, ya vimos que por lo menos estos dos, ¿no? Se van a 0, ¿no? Entonces, si de alguna manera pudiésemos justificar que el último límite se va a 0, pues ya estaríamos del otro lado, ¿están de acuerdo? Entonces vamos a analizar el último límite, ¿vale? Entonces es el límite cuando x tiende a x0 de a ver, es f de x menos f de x0. Ok. Este multiplicado por el gradiente, déjenme ver, ajá, el gradiente de el gradiente de g de x0, producto punto con x menos x0 entre la norma de x menos x0. ¿Están de acuerdo? Ok, entonces, ¿cómo quieren que lo probemos? ¿Con propiedades? ¿Quieren que saquemos las epsilon de la mochila? ¿Cómo ven?
¿Y cómo entienden cómo entiende Dios? ¿Con épsilons o con propiedades? Son iguales de fáciles, ¿no? Sí sale, es lo mismo. Digo, si les sale por propiedades, pues les va a salir por épsilons y deltas, ¿no? Es lo mismo. Entonces, a ver, sea épsilon mayor que cero. Entonces, sea épsilon mayor que cero. ¿Están de acuerdo que por la continuidad de f, o sea, ya sabemos que f es derivable, ¿no? Pero ya demostramos que derivable implica continua, ¿no? Entonces, por la continuidad de f existe una delta mayor que cero, tal que si la norma de x menos x0, ¿no?, es menor que esta delta, entonces eh, f de x menos f de x0 es menor que epsilon. ¿Están de acuerdo? Y seguramente ahorita voy a modificar la epsilon, pero al final de cuentas lo que yo quisiera ver es, bueno, yo quiero ver cuánto es el valor absoluto de f de x menos f de x0 multiplicado por el gradiente de g de x0 por x menos x0 entre la norma, ¿no?, de x menos x0, ¿no? Quiero ver cuánto me da esto. Bueno, ya le apliqué barras, entonces de aquí me va a salir un factor, este factor justamente que necesito, que es el de... Ah, bueno, la norma, pero en este caso sí es la norma, pero la f vive en R, ¿no? Entonces aquí podemos poner barras de valor absoluto, ¿no? Entonces aquí me queda f de x menos f de x0, me va a quedar así, ¿no? Eso ya sé que se hace chico y aquí va a ser por el gradiente de g de x0 multiplicado por x menos x0 entre, ay, esa línea quedó muy chueca, aquí, entre la norma de x menos x0, ¿no? ¿Qué pasó con g? ¿Cómo que g? Está bien, ¿no? La que aplica la continuidad es la de f, ¿no? Y el gradiente, pues sí está con g, ¿no? Que es como está aquí. Entonces, ¿ahora qué hago? Pues, pues no está para espantarse, ¿no? O sea, por Cauchy-Schwarz, si o no, esto es menor o igual a f de x menos f de x0 y este producto punto, bueno, aquí me faltó el valor absoluto de este producto punto. El valor absoluto del producto punto siempre es menor o igual al producto de las normas, ¿no? Entonces esto sería menor o igual a la norma del gradiente de g, sería g de x0, por la norma de x menos x0, ¿no?, entre la norma de x menos x0, ¿no? Entonces eso está chido porque se te va a cancelar ¿no? Y te va a quedar que este valor absoluto es menor o igual a f de x menos f de x0, multiplicado por el gradiente, por la norma del gradiente, ¿no? Norma del gradiente de g en x0, y ya, ¿no? Ah, bueno, pues entonces, como no me quedó, pues voy a decir, pues, ¿sabes qué? Em, que se lo aplico a epsilon entre la norma del gradiente de g de x0, ¿no?
¿Sale? Entonces, bueno, aquí hay dos cuestiones. Si el, o sea, vamos a decir lo siguiente. Nada más lo voy a decir así como muy a la ligera, ¿no? O sea, si el gradiente, si la norma del gradiente fuera cero, ¿están de acuerdo que sí es menor que epsilon, ¿no? Pues porque me va a dar que es menor que cero, ¿no? Si el gradiente es positivo, entonces le puedo aplicar, o sea, es que aquí tenemos dos casos, ¿no? O sea, si el gradiente de g de x0 es cero, ¿no? Entonces no importa qué delta te tomes, no, esta diferencia siempre va a ser cero y entonces va a ser menor que epsilon para cualquier delta, ¿no? Ahora, si el gradiente si el gradiente es distinto de cero, el de g, pues entonces realmente, este, entonces y encontramos esta delta y va a pasar todo esto. Nada más es un pequeño detalle, ¿no? Entonces esto va a ser menor que, que epsilon entre el gradiente de g de x0, ajá, por el gradiente de g de x0 y se me va a cancelar y me va a quedar que esto es epsilon, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ya, por lo tanto, lo que acabamos de demostrar es que el límite cuando x tiende a x0, ¿no? de, de f de x menos f de x0 multiplicado por el gradiente de g de x0 producto punto con x menos x0 entre la norma entre la norma de x menos x0, esto es cero, ¿de acuerdo? Y entonces, como ya vimos que este límite es cero y aparte los otros dos límites eran cero, pues por lo tanto, el límite original que queríamos ya es cero, ¿no? Si quieren aquí, pónganle un asterisco, ¿vale? Por lo tanto, se cumple asterisco y ya terminamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la demostración del producto. ¿Sale? ¿Tienen dudas? Ahora, en este caso, la del cociente pues, siempre es latosa, ¿no? Y vamos a poner por demostrar, ¿no? Y están de acuerdo conmigo que el por demostrar es que la derivada de 1 entre g, evaluada en x0, es igual a menos 1 entre g cuadrada de x0 por la derivada de g de x0, ¿sale? Esto es lo difícil. ¿Por qué? Porque realmente si demostramos esta, ocupamos el 3 con f y con 1 entre g, ¿no? Y entonces cuando sustituyamos, o sea, nosotros ya obtuvimos esta fórmula del producto, y entonces cuando sustituamos f y g, me va a quedar justamente la fórmula de la que refiere esta, ¿no? Nada más es sustituirla. Entonces, realmente lo complicado del cociente es demostrar que la derivada de 1 entre g da esto, ¿no? Y después ya nada más es sustituir en el 3 y ya con eso ya no sale, ¿no? Entonces realmente me voy a ahorrar ese paso y simplemente voy a decir que vamos a demostrar la parte que sí está complicada, ¿no? Que es la derivada de 1 entre g. ¿Les parece? Entonces vamos a dar un descanso y ahorita volvemos.
Entonces voy a proceder exactamente de la misma manera. O sea, lo que voy a hacer es separar este límite otra vez en tres límites, aplicando a lo mejor ahí algún cerito que vamos a ocupar, de tal manera que nos quede la diferenciabilidad de g. Ese podamos decir que se va a cero y la otra parte lo podamos resolver con la continuidad, ¿no? De alguna manera. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Simplemente voy a ir escribiendo, igual que hace rato, cómo lo vamos a separar en tres límites. Y ahorita vamos diciendo si están los términos, si no los agregamos o qué onda, ¿no? Entonces, este es el límite de 1 entre g de x. Hago escribir el mismo límite entre 1 entre g de x0 más 1 entre g cuadrada de x0 por la derivada en g de x0 por x menos x0 entre la norma de x menos x0, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer va a ser separar este límite en tres límites, ¿no? Igual que la vez pasada. Entonces, este va a ser igual al límite cuando x tiende a x0. Entonces, nuestro primer límite va a ser, como si fuéramos a resolver el quebradito. De hecho, sería bueno que primero lo resolvamos, y sí, porque si no va a ser más lata, ¿no? Entonces, eh, déjenme pensar. No, pero ¿cómo lo vamos a resolver? Déjenme pensar, tendríamos que resolver el que está. Bueno, vamos a resolver este. Entonces, aquí sería g de x multiplicada por g de x0. Y este me va a quedar arriba, pues, g de x0 menos g de x, ¿no? Más 1 entre g cuadrada de x0 multiplicada por la derivada de g en x0 por x menos x0 entre la norma de x menos x0. O sea, antes de hacer la separación, mejor primero realizo ese cociente, ¿no? Ahora sí, voy a hacer la separación en tres límites. Entonces, este es el límite cuando x tiende a x0. Y ahora sí, ahí les va el primer límite, ¿no? Entonces, el primer límite va a ser, voy a tomarme un negativo. Ajá, voy a tomar g de x y le voy a restar el g de x0. Y a esto le voy a restar, bueno, me faltó todavía desenvolver esto en gradientes, ¿no? Vamos a hacerlo porque si no, esto va a ser el gradiente. Hacemos desde este paso de g de x multiplicado producto punto con esto, ¿no? ¿De acuerdo? Ya lo cambio. Entonces, aquí ya voy a usar la notación de gradiente. Entonces, aquí voy a poner entre eh, el gradiente de g de x0, producto punto con x menos x0. Fíjense, otra vez lo que estoy tratando de generar es la derivada, ¿no? De alguna manera, entre todo esto va a ser g de x menos g de x0 y todo esto entre la norma de x menos x0, ¿no? Entonces, este primer límite que escribimos aquí, vamos a ver qué términos sí tenemos y qué términos no tenemos. Eh, Aquí es un producto, ¿vale? El de abajo, es que no se ve, parece un menos, pero este es el producto, ¿vale? Entonces, ¿qué términos sí tenemos? Bueno, realmente esta primera parte del término sí la tenemos, ¿no? Que justamente es este, ¿no? O sea, este término de aquí es el que agarré y puse acá. Pero el término que está raro, ¿no? En este caso, que no tenemos, es el menos gradiente de g de x0, producto punto con x menos x0, porque este está dividiendo entre g de x por g de x0. Y en realidad el que tenemos nosotros es uno que está dividido entre el cuadrado.
¿no? Entonces este término está como de más. O sea, lo que hicimos fue agarrar el primer término y este que, este que estamos agregando para generar este primer límite, ¿no? Entonces vamos a ver quién sería, en este caso, nuestro segundo límite, ¿no? Entonces, más el límite cuando x tiende a x0. Y ahora vamos a ver qué límite, ahora vamos a agregar el siguiente término, que va a ser menos 1 entre g de x0 por g de x. Ajá. Este va a estar multiplicado por el gradiente de g de x0, producto punto con x menos x0, entre la norma de x menos x0. ¿Sale? Déjenme pensar bastantito. Aquí me equivoqué. Este primero es positivo. ¿Vale? Entonces sí, porque si no ahorita no me va a sumar bien. Entonces aquí agregué pero fíjense que el segundo término simplemente es fijarme en lo que agregué de más, ¿no? O sea, porque aquí estoy tomando este término entre g de x0, g de x por g de x0, ¿no? Entonces, el segundo límite es, pues bueno, al primero lo que le agregué para que me quede la derivada, prácticamente la derivada, ¿no? Y el otro, pues ahora se lo resto, ¿no? Y ese va a ser mi segundo componente. Entonces aquí ya estoy a mano, ¿no? Con lo que le sumo. Y ahora el último, pues va a ser simplemente la parte que me falta, ¿no? ¿Cuál es el factor que me falta? Va a ser 1 entre g cuadrada de x0 multiplicado por el gradiente de g de x0 por x menos x0, ¿no? Entre la norma de x menos x0, todo esto, ¿no? Que ese es el término que me faltaba. ¿Están de acuerdo? ¿Falta un menos? ¿O ya está todo bien? ¿Sí es más ese? Sí. Entonces, ya vi el límite original. O sea, quiero demostrar que este límite 0 lo estoy desarrollando y estoy viendo que este límite, en caso de que estos tres límites existan, se podría ver como la suma de estos tres límites. Entonces, si demostramos que estos tres límites se van a 0, igual que la vez pasada, estaríamos mostrando que la función 1 entre g es derivable y que su derivada pues, es esta función de aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces vámonos a ver el desarrollo del primer límite, ¿no? Entonces en este caso vamos a ver, este es el límite cuando x tiende a x0 de menos g de x menos g de x0 menos el gradiente, sí, menos el gradiente de g de x0 multiplicado por producto punto con x menos x0 entre, sería g de x0, g de x0 por g de x, todo esto entre la norma de x menos x0, ¿vale? Este es el límite que queremos ver primeramente, ¿no? ¿Cómo? Ah, porque así como está, es como casi como derivada, ¿no? Si le meto el menos, ya no me va a quedar, ¿no? ¿Sí o no? Entonces ahorita vamos desarrollando ese límite que, este, ok, entonces, vamos a dejar ver. Pues vamos a aplicar sándwich, ¿no? Entonces el límite cuando x tiende a x0, por el sándwich aquí habría como una cosa abajo, entonces son los de adentro con adentro, entonces me va a quedar menos g de x menos g de x0 menos el gradiente de g de x0
producto punto con x menos x0 entre, me va a quedar la norma de x menos x0 abajo y me va a quedar aquí multiplicada por g de x0 menos por g de x, ¿no? Así me queda. Entonces esto lo voy a separar como dos límites, ¿no? Uno que va a ser el de la derivada, este va a ser el límite cuando x tiende a x0. Me va a quedar aquí. Me va a quedar, estoy pensando en menos, sería menos 1 entre g de x0 por g de x por el límite cuando x tiende a x0, ¿de qué? Sería de la otra parte, ¿no? La que ya no tenemos el negativo, entonces sería g de x menos g de x0 menos el gradiente de g de x0 multiplicado por x menos x0 entre la norma de x menos x0. Ahora, como g es derivable, pues es continua, entonces y no es cero, entonces por la continuidad de la g, este límite en realidad es menos 1 entre g cuadrada de x0, ¿sale? Porque este límite de aquí se va a g de x0. Y el otro límite, por ser derivable la g, pues es 0. Entonces, ya tenemos que ese primer límite también es 0, ¿de acuerdo? Ahora vámonos al segundo límite, ¿no? Que es ese ya ni me acuerdo cuál era, pero ahorita recordamos. Entonces el otro es el límite cuando x tiende a x0, ¿no? Ese no estoy seguro si lo vamos a poder separar de entrada. Déjenme pensar. Estoy pensando, ¿eh? O sea, es que x0 límite A ver, vamos a escribirlo y ahorita vemos qué hacemos con ese límite, ¿no? A ver, tenía estos tres límites. Aquí me faltó la norma, ¿no? Esa es una constante. El de aquí no es una constante, pero casi que la continuidad te va a llevar al mismo valor. Sí, o sea, es que este en el límite es el mismo que el de abajo, ¿no? Bueno, casi. O sea, porque el segundo en el límite se te va a hacer también el cuadrático ahí, ¿no? Y te queda igual. ¿Sí lo ven? Pero a ver, no importa. No. Es que con la continuidad se vuelve como un g de x0, entonces me queda g cuadrada de x0, ¿no? En el límite. Creo que hasta los podemos juntar, pero a ver, bueno, vamos a resolverlos uno por uno. Este es entonces el límite de menos 1 entre g de x0 por g de x, está, eh, por el gradiente de g de x0. Voy a poner, bueno, si por el gradiente de g en x0 multiplicado por x menos x0. Ok, y todo esto entre la norma de x menos x0, ¿no? Entonces vamos a trabajarlo un poquito para que no se vea tan feo. Este es igual al límite cuando x tiende a x0, me va a quedar menos el gradiente de g de x0 multiplicado por x menos x0 entre, eh, déjame empezar, claro, entonces sería g de x0 por g de x
la norma va a ir abajo, ¿no? Entonces esto es la norma de x menos x0, ¿sale? Así que, ok, entonces, ¿están de acuerdo conmigo que este límite es 0? O sea, porque este límite va a ser el límite cuando x tiende a x0, lo voy a separar como dos límites, ¿no? Uno va a ser el que se lleva el negativo, si quieren, que sea uno entre g de x0 por g de x, y el otro va a ser el límite cuando x tiende a x0 del gradiente de g de x0 multiplicado por x menos x0, ¿sale? Entonces, este, bueno, el primer límite me va a quedar que es por la continuidad de g, ¿no? Me va a quedar que el primer límite es menos 1 entre g cuadrada de x0, ajá, y esto va a estar multiplicado por el límite cuando x tiende a x0, ¿no? De el gradiente de g de x0, producto punto con x menos x0, ¿sí o no? ¿Y cuánto vale ese límite? Bueno, si pusieron atención hace rato, si yo pongo esa cosa sería valor absoluto de gradiente producto punto con x menos x0, ¿no? Por Cauchy-Schwarz, eso sería menor o igual a la norma del gradiente por x menos x0. ¿Están de acuerdo? Ah, bueno, aquí me está faltando, aquí me faltó, déjenme pensar, cuando hice esta separación, me faltó dividir entre la norma de x menos x0, ¿no? Ahí está. ¿Sale? Entonces, si pusieron atención hace rato, este límite de aquí, cuando yo lo pongo, por ejemplo, en valor absoluto y le aplico Cauchy-Schwarz, me van a cancelar eso me va a quedar que eso en valor absoluto es menor o igual a la norma del gradiente, ¿no? ¿Sí o no? Y entonces, bueno, o sea, si el gradiente es cero, pues entonces esa cosa pues vale cero, ¿no? Y si el gradiente es bueno, si el gradiente es diferente del vector, es igual al vector nulo, entonces esa cosa siempre es cero, ¿no? Ahora, y ya, pues su límite por supuesto que va a ser, que va a ser cero, ¿no? Ahora, si el gradiente es distinto del vector nulo, entonces tomo epsilon como epsilon entre la norma del gradiente y voy a poder decir que ese límite es cero. ¿Sí están de acuerdo o no? Entonces, este límite, digo, si quieren, si quieren ponemos aquí que es análogo al de epsilon, ¿no? Es igualito. Entonces, se puede mostrar muy fácil que eso es cero, y entonces esto es menos uno entre g cuadrada evaluada en x0 multiplicado por cero, y este límite también vale cero. ¿De acuerdo? Y el otro límite es muy parecido, ¿no? El otro límite es que sería, el otro es el límite cuando x tiende a x0 va a ser de 1 sobre g cuadrada de x0 multiplicado por el gradiente de g de x0 valuado en la función x menos x0 entre la norma de x menos x0, ¿no? ¿Sale? Entonces, pues es igual, ¿no? O sea, este lo vamos a ver como el límite cuando x tiende a x0, ¿no? De 1 sobre g cuadrada de x0 multiplicada por... Ah, bueno, más bien digo, como esa es una constante, pues, lo mismo de la vez pasada está pasando. Ese sale del límite
Y me va a quedar 1 entre g cuadrada de x0 multiplicada por el límite cuando x tiende a x0, ¿no? De el gradiente de g de x0 multiplicado por x menos x0 entre la norma de x menos x0. ¿No? Y bueno, es exactamente el mismo límite de hace rato. Y entonces esto es 1 entre g cuadrada de x0 multiplicado por 0 y este límite también vale 0, ¿no? ¿Sale? Y por lo tanto, pues el límite que estábamos buscando es 0 y por lo tanto la derivada de 1 entre g es menos 1 entre g cuadrada de x0 por el gradiente, bueno, por la derivada de g de x0. ¿De acuerdo? Porque no depende de x, ¿no? Bueno, acuérdense que ya el término constante se vuelve relativo, ¿no? O sea, ahorita los que ustedes ya, este, saben hacer derivadas parciales, ¿no? Ya lo constante, pues tiene que ver con que no diga la variable que estamos usando, ¿no? ¿Dudas? ¿Ya se quieren ir de vacaciones? Hacen ustedes estas de tarea, pero lo ven y me dicen, sea f de u que va de Rn a R, derivable. Si hacen ustedes de tarea, este lo hacen ustedes y nos vamos ya. De x0 que pertenece a u. Y gamma, una función que va de i, subconjunto de R a Rn, derivable en t0 que pertenece a i, y es un intervalo, ¿sale? Tal que gamma de t0 es igual a x0. Ajá. Em, entonces, f compuesta con gamma es derivable en t0 y, pues ya saben, ¿no? La regla de la cadena es f compuesta con gamma derivada en t0 es igual al gradiente de f evaluada en gamma de t0 multiplicado por la derivada de gamma en t0. ¿Sale? ¿Cómo ven? ¿Lo hacen ustedes y ya nos vamos o qué? No que ya se querían ir. Lo hacen de tarea y si tienen dudas me dicen. Si quieren les digo más o menos cómo se hace, ¿no? Es que es igual. ¿Se acuerdan que hicimos, demostramos por allá una regla de la cadena cerrada hace un poco de tiempo, ¿no? Pero ya no me acuerdo. ¿Se acuerdan que, creo que lo hicimos para derivadas direccionales, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que lo que hice fue hacer lo mismo que en cálculo 1?
nada más moviéndole cosas, es igual, ¿sale? O sea, es igualito. O sea, hagan de cuenta que podemos agarrar nuestro apunte de cálculo 1, ver más o menos qué hicimos, se define la función esa rara, nada más que aquí vamos a tener arrastrando un gradiente, ajá, y ya, con eso demostramos que es que salen las cosas, ¿cómo ven? Bueno, vamos a intentar, entonces vamos a intentar en 18 minutos, tratar de demostrarlo, a ver qué sale, ¿no? Yo pensé que se querían ir temprano, ya ven. Ya hasta les platiqué cómo es la demostración. A ver, y como lo prometido es deuda, vamos a revisar el apunte de la cadena de cálculo 1, ¿vale? Vamos a ver. No, si no nos da tiempo, pues ya lo hacemos regresando, ¿no? Pensé que ustedes iban a poner pros y iban a decir, ¿saben qué? Es trivial, prof, nosotros lo hacemos. Entonces aquí están 32, aquí está, ¿no? Ah, pero esta es la versión que no le gustaba a un alumno que ya no tenemos aquí, ¿no? Tenemos que buscar la versión Pro, ¿no? Aquí, seguramente en esa versión nos sale ahorita bien rápido, ¿no? Ahí, ¿sale? Entonces ahí tenía que definir una función bien rara, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Estoy pensando. En este caso tenemos aquí una G y una F, ¿no? La G es la primera y la F es la segunda. En este caso, ¿cómo lo tenemos? A ver, en este caso tenemos una F y una gamma, ¿no? Donde la F es la primera, está todo al revés, ¿no? Aquí tendría que ser como F de gamma H, ¿no? Ok, ok. Qué complicado, ¿ya ven? Pues iba a cambiar un poco. Aquí tengo el límite cuando... O sea, lo que tenemos que determinar es quién es la phi de h, ¿no? La phi de h en el otro, en este caso era algo un poquito sencillo, ¿no? En este caso va a ser un poquito más complicada esa phi de h, pero ando viendo qué tan complicada es. O sea, qué tan... Y es que ¿saben cuál es el problema? El problema también es que aquí estamos partiendo de la definición de cuando el límite cuando h tiende a cero y en este tenemos el límite cuando x tiende a x0, ¿están de acuerdo? Entonces ahí tenemos un pequeño problemita, ¿no? En esa parte. Pero esencialmente voy a tratar de seguir más o menos esta misma demostración, ¿sale? Bueno, entonces, primeramente lo que queremos demostrar, ¿no? Y lo vamos a poner aquí, es lo siguiente. Queremos demostrar que el límite cuando t tiende a t0, ¿sale? Acuérdense que aquí la función composición es una función que vive de n en R, ¿no? Entonces, de hecho, eso es una derivada de las que conocemos, ¿no? Bueno, de las que conocíamos ya antes. Entonces tendría que ser f compuesta con gamma de t, ajá, menos f compuesta con gamma en t0. eh, ¿Qué? Ay, no, vamos a ser bien tramposos, ja, ja, ja. ¿Están de acuerdo que tengo que demostrar que este límite que puse aquí es el gradiente de f en x0 multiplicado por la derivada en t0? O sea, acuérdense que gamma de t0 es x0, ¿no? O sea, entonces, aquí estoy haciendo dos cosas. Primero,
Voy a ocupar la definición de derivada distinta, que es la que no es la con h, sino que la que dice que el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 entre x menos x0, ¿no? Esta. Sí, sí la recuerda, ¿no? Entonces, ocupando esa versión adaptada a esta parte, lo que queremos demostrar es que este límite vale el gradiente de f de x0 por la derivada evaluada en t0, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, aquí un poquito el problema que tenemos es que no estamos valuando en un h, entonces eso nos va a dar un poquito de conflicto. Con esto, no usando la definición normal de cuando h tiende a cero, con esto estamos arreglando un poquito eso para que no estemos hablando de un h y estemos hablando de un t. Entonces eso nos va a ayudar. ¿De acuerdo con el por demostrar? ¿Sí o no? O sea, es importante que por el por demostrar estén de acuerdo. Es decir, Sí, prof, todo bien. que el límite cuando t tiende a cero de f compuesta con gamma de t menos f compuesta con gamma. Ahorita lo que estamos haciendo es un poquito traducirlo a nuestro nuevo lenguaje, ¿no? Menos el gradiente, ¿no? Menos el gradiente de f de x0 multiplicado por la derivada en t0 multiplicada por t menos t0 entre t menos t0, esto es igual a cero, ¿no? ¿Sí o no? O sea, lo único que estoy haciendo ahí es este, hacer lo que se parezca a la definición nueva de la transformación lineal. Pues yo estoy poniendo aquí quién es la transformación lineal, ¿no? La que espero, que es el gradiente por gamma prima en t0, ¿no? Entonces, de hecho, todo esto sigue siendo mi por demostrar, ¿no? Vamos a ponerlo aquí en esta parte negra, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, pues obviamente va a ser desarrollar, ¿no? Este último límite que acabo de poner y tratar de justamente probar que ese límite vale, este, pues que ese límite de alguna manera vale cero, ¿no? Este que está aquí. Entonces, vamos a retomarlo, ¿no? Digo, hasta donde lleguemos al 5 para la 1, ¿no? Entonces, este es el límite cuando t tiende a t0 de f compuesta con gamma, valuada en t, menos f compuesta con gamma, valuada en t0, menos el gradiente de f en x0, y este va a ser por la derivada en t0 por el vector t menos t0 entre t menos t0, ¿no? Entonces voy a trabajar con ese límite de alguna manera, para ver qué pex, ¿no? Entonces, este, pues vamos a hacer algo muy parecido, ¿no? A la vez pasada, puse gamma, f de x0, ¿no? Pero f de x0 es gamma en t0. Ok. Entonces vamos a hacer algo muy parecido a la vez pasada, que ¿qué fue? Eh, Vamos a separar este límite en algunas otras cosas, ¿no? Para que veamos qué es lo que nos queda, ¿no? Entonces, déjenme pensar cómo vamos a separar este límite. A ver, déjenme pensar.
O sea, ahorita lo que quiero hacer es deshacerme de este gamma prima de T0, ¿no? Y dejarlo todo en términos de gradientes, ¿vale? Déjame pensar. Vas a agregar un 0, definitivamente. Va. Sí, vamos a proceder igual. Ya sé con láser. Entonces, vamos a sumar un 0, ¿vale? Entonces, esto va a ser, y si no me gusta, me arrepiento, ¿no? Entonces, esto es el límite cuando t tiende a T0, y el primer término va a ser f de gamma de t. Ese no tiene ninguna bronca porque ese término aquí está. Menos f de gamma en T0. Entonces, esos son mis primeros términos, ¿no? Aquí no estoy haciendo nada raro. Y en donde sí le voy a modificar un poco es aquí. Entonces va a ser menos el gradiente de f evaluado en gamma en T0. Aquí no he hecho nada. Acuérdense que X0 es gamma en T0. Y aquí en vez de poner lo que tengo, voy a poner gamma de T menos gamma en T0. Este sí me lo estoy inventando porque ese término ni siquiera lo tengo, ¿sale? Este, entre T menos T0, ¿sale? ¿Vale? Entonces, ese término que puse, ese término sí me lo estoy, ¿cómo se dice? Inventando, ¿de acuerdo? Este es producto punto, porque acuérdense que la gama va de ARN, ¿no? Entonces este es un producto punto. Entonces aquí lo que estoy agregando es justamente este término, ¿no? Que no existe. ¿Sí están de acuerdo? Eh, no, este de aquí no existe. O sea, este lo estoy agregando ahorita para agregar un 0, ¿sale? Los únicos que sí existían en mi límite original eran estos dos, que son los que están acá. Pero este no existía y no es este, ¿sale? Y después va a ser más, otro límite va a ser el límite cuando t tiende a T0 y ese va a ser justamente el gradiente, ¿no? De f de gamma evaluado en T0 y aquí voy a agregar primeramente producto punto, ajá, el que agregué, que en este caso es el gamma de T menos el gamma en T0, ajá, y con eso ya arreglo la parte que descompensé. Y luego a este le voy a poner el término que me hace falta, ¿no? En este caso, ese término, ¿cuánto es? Tendría que ser gamma prima en T0 por el producto punto. No, este es producto normal. Este sería gamma prima en T0 multiplicada por T menos T0. Así, ¿no? ¿No de acuerdo? Y con eso ya llego al que tenía. Porque aquí tengo el menos, ya nada más me falta dividir todo esto entre T menos T0. ¿De acuerdo? O sea, el término 0 que agregamos es este. ¿Sale? ¿Sí? Y lo demás ya lo dejé igual. ¿De acuerdo con eso? Ok, entonces hasta ahí vamos bien, ¿no? O sea, lo que quiero definir es acuérdense que lo que queremos hacer es definir la phi de h, ¿no? Todavía estamos lejos, pero eso es lo que vamos a tratar de hacer, ¿no? Entonces, el primer límite, a este no le voy a hacer nada, ¿sale? Este lo vamos a dejar así como está por el momento. Y el que vamos a tratar de trabajar es el límite que está abajo, ¿sale? Que es este que está aquí. Este límite lo podemos arreglar de alguna manera.
¿Están de acuerdo que la segunda componente de este límite se va a cero, ¿no? Porque si t tiende a t0, esta es constante y esta es t0 menos t0, entonces esta me da cero, ¿no? Entonces nada, me tengo que preocupar por la parte que está aquí y la parte que está aquí es más o menos la derivada, ¿no? Déjenme pensar cómo lo vas a poner. Déjenme reescribir este para que quede más bonito. A ver, este t menos t0 lo puedo meter aquí adentro. Y aquí me va a quedar t menos t0. Y esta simplemente se va a ver como la derivada prima en t0. Así me gusta más, ¿vale? Nada más lo reacomode, ¿vale? Ok. Entonces, ya de este punto serían capaces de decirme, ah, ¿sabe qué, prof? Ya sé cuál es ya sé qué hacer, ¿o no? A ver, alguien comente. El segundo término no tiene tanto problema. ¿Por qué? Porque fíjense, vamos a pensar por un momento en el segundo término. El segundo término, esto es la derivada. Entonces, esto es cero menos, o sea, es la derivada menos la derivada. Este límite es cero, ¿sale? O sea, este de aquí ya está resuelto. ¿Sí están de acuerdo? Porque el gradiente de f de quién sabe qué sale como, o sea, eso es una, o sea, eso es una, ¿cómo se puede decir? Déjenme pensar, porque hicimos límite de productos puntos, ¿se acuerdan? Que cómo era. Era el producto punto de los límites, ¿no? Entonces, el límite de este, pues es una constante, ¿no? Multiplicada por el producto punto límite de esto, ¿no? Pero el límite de esto va a ser ¿quién? Pues va a ser el vector cero, ¿no? Porque este de aquí me da la derivada. Entonces, este límite es cero. ¿Sí ven ese? Entonces, el límite que me preocupa es el primero. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, creo que en este caso nos va a servir más ver el apunte de la prueba que no le gustó a su compañero. Ajá. ¿Qué hacíamos en esa prueba rara? Multiplicábamos por f de a más h menos f de a, ¿no? ¿Sí o no? Multiplicábamos aquí un 1 extraño, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Ahora, ¿qué pasa si yo multiplico? O sea, aquí sería un gamma, ¿no? Gamma de a más h menos gamma de a. Pero en este caso es un gamma de t menos un gamma de t0, ¿no? Y no lo puedo hacer así porque es un vector. Pero si le multiplico y divido por la norma de gamma de t menos gamma en t0, estaría haciendo lo que hice aquí, ¿no? A este. ¿Sí se acuerdan? Y entraron en conflicto. O sea, justamente el segundo límite no me interesa. Ese límite ya se hizo cero como yo quería. ¿Sale? Y ahora el que me interesa va a ser el otro, ¿no? El de la norma. ¿Por qué? Porque si yo divido entre la norma, o sea, si yo tuviera aquí abajo una norma de gamma de t menos gamma de cero, eso no es la derivada de f
en gamma T0. Sí, sí, ya sé, ya sé. O sea, si aquí tuviera un gamma de T menos gamma en T0, por todos los términos que tengo aquí arriba, ¿no? Esto prácticamente ya sería la derivada en gamma de T, ¿no? Y me quedaría un término gamma de T menos gamma de T0 entre T menos T0. ¿Sí están de acuerdo? Me quedaría esto. ¿Qué sea cuánto se va? Pues el límite entra dentro de las normas, ¿no? Porque son continuas. ¿Sí o no? Eso tendría que ser como la derivada de gamma, ¿no? Y este límite tendría que ser como la derivada de... Es que este límite de aquí es... bueno, no estoy demostrando nada, pero este sería como f' de gamma de t. Y este pueden meter la norma y sale y entra de la derivada porque es continua. Y entonces esto sería más o menos como la derivada de gamma prima de t, ¿no? ¿Sí o no? Así te va a decir, no, pues no sé, prof, no sé. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar porque ya no me dio tiempo de más. Lo que sí es cierto y lo que sí voy a poner es que este límite es cero, ¿sale? No, todavía falta porque todavía tenemos que definir la función. O sea, eso es si lo hiciéramos como aquí, ¿sale? Dividimos y multiplicamos y ya tenemos lo que queremos, pero no podemos dividir y multiplicar a la ligera. Por eso se va a usar la función, en este caso la otra, la función esta rara, ¿sale? Entonces, ya más o menos les estoy diciendo cómo va a ser esa función rara, ¿no? Entonces, ahí no voy a poder, o sea, si yo pudiera dividir y multiplicar por una norma, como que ya se está resolviendo, ¿no? Pero no puedo hacer eso. Entonces, para este límite que está aquí arriba es donde voy a ocupar la parte de la función. Este límite sí es claro que es cero, porque el límite cuando te tiene ante cero de esto es la derivada. Entonces me queda la derivada menos la derivada. Entonces eso es cero, ¿de acuerdo? Ahí sí ya no tengo absolutamente nada que decir, ¿vale? Entonces, que la gama es una función que va de dónde en dónde. Porque es de R a Rn, pero esa ya la sabemos derivar, ¿no? Ay, creo que no demostramos. Bueno, sí, bueno, no me acuerdo si demostramos que la derivada, pero es igual que en cálculo uno, ¿no? Tiene esta forma para las funciones de R a Rn. Pero digamos que este segundo límite, ¡fum! Por la misma razón de aquí, cuando teníamos en cálculo uno, no podemos garantizar que la función en A más H no sea igual a la función en A. Entonces ahí vas a estar definiendo, o sea, vas a estar definiendo cosas, divisiones entre cero, ¿no? Entonces lo mismo pasa en este caso. Yo no puedo dividir entre la norma de t menos t0, de gamma de t menos gamma de t0, porque puede ser que gamma de t sea gamma de t0, y si pasa eso, entonces voy a estar definiendo cosas en ceros, ¿no? Y no puedo hacer eso. Entonces de alguna manera se le da la vuelta y se le da la vuelta con la función, ¿sale? Pero lo que sí debe de ser claro es que este segundo límite es cero, ¿de acuerdo? El límite importante va a ser el primerito, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a dejar. Este,